Hola, un saludo cordial para todos ustedes y gracias por acompañarnos en estos minutos, en estas reflexiones, en estas enseñanzas que tienen como propósito definitivamente orientarnos a estar bien y a vivir mejor. Sean todos ustedes bienvenidos. Bien, todas estas enseñanzas se fundamentan en ese manual perfecto, en el manual de la vida, en la Biblia como tal. Este manual que nos enseña la forma y la manera como el hombre debe de vivir y todos esos secretos maravillosos que aplicándolos a nuestra vida como tal nos llevarán efectivamente a ser felices. Y estamos hablando de Génesis capítulo 26. En nuestra reflexión anterior hablábamos de la vida de Isaac, este nuevo personaje que toma la posta, que asume el legado que su padre le da. Y este hombre comienza a hacer lo que su padre le enseñó. Dice la Biblia, y sembró Isaac en aquella tierra. Bien, esa palabra sembrar es definitivamente muy importante, porque no tan solo se aplica a la historia de este varón llamado Isaac, sino que hoy por hoy ustedes y yo y cada uno de nosotros todos los días de alguna manera estamos sembrando. La pregunta es ¿qué sembramos? Y dependiendo de lo que siembre, pues lógicamente así serán los resultados, los frutos que queremos ver. Todo ser humano desea prosperar, ser feliz, salir adelante, vivir bien, pero aunque eso lo anhele y lo desee usted, no significa que lo vaya a alcanzar o lo vaya a lograr. Y la clave está en esto mismo, en cómo sembrar, en cómo vivir, cómo y de qué manera enfrento la vida. La vida es maravillosa, pero definitivamente yo tengo que ser ese gran sembrador, esa persona que siembra esperanza, alegría, gozo, entusiasmo, motivación, fe. Todo depende de eso, de qué clase de siembra. Y lógico, uno siembra de lo que tiene. Uno no puede sembrar algo que no vive. Y cuando mi corazón está lleno de amargura, de dolor y de tristeza, pues lo que sale de ese corazón para sembrar, pues es definitivamente lo mismo. Y todo lo que hay a mi alrededor es el reflejo de eso: ira, enojo, frustración, miedo, temor, escasez, pobreza, en fin. Entonces, sembrar es algo importante. La pregunta clave, y bueno, que hay que responder es, primero, ¿en dónde sembrar? ¿Cómo siembro? Segundo, y lo tercero, ¿con quién? ¿En dónde es el lugar que escoja? El lugar, la forma, la manera, todo eso es clave. ¿En dónde siembro? Depende del terreno. Dependiendo de ese terreno, así será lo que fluya de ese terreno. Depende de eso, ¿en dónde lo hago? Lo segundo es ¿cómo? Y esto tiene que ver con la estrategia, con la manera, con la forma. Estamos en una sociedad donde yo tengo que ser una persona de estrategias y dependiendo de cómo me muevo y cómo haga las cosas, pues definitivamente así será el resultado. Y el otro punto es ¿con quién? ¿Con quién lo hago? El equipo, las personas que están a mi alrededor, las personas que formo, que hacen parte de esta visión, de este sueño, que me acompañan, pueden ser los grandes impulsores, los promotores de ese gran sueño, de esa gran empresa, de esa gran visión, o definitivamente pueden ser los grandes detractores, los grandes obstáculos que no permitirán
que eso que usted quiere alcanzar definitivamente se logre. Todo esto está escrito aquí en este Génesis capítulo 26. Vamos a ver algo interesante. Para sembrar se requiere agua. Y leamos el versículo 17 y 18. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar. Habitó allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Bien, definitivamente la sembrar requiere agua. Definitivamente es eso algo trascendental y maravilloso que debe de ocurrir en nuestra vida como tal. Se requiere agua, líquido precioso, vital, para ver cómo ese terreno donde estoy haciendo mi siembra florece, reverdece. Y esto es algo fantástico, y no estamos hablando tan solo de la tierra, estamos hablando de esa agua que requiere el sembrador, el que siembra. La persona como tal necesita esa agua vital e importante. Precisamente en Juan 4:14, la Biblia dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, será él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra de Dios nos indica la necesidad del agua, esa agua no tan solo física, sino divina y espiritual, que viene de esa fuente, y esa fuente es Dios. Ustedes y yo entonces necesitamos ser revitalizados todos los días. Necesito esa agua que hace que mi cuerpo reverdezca, que me renueva mis fuerzas, me da la vitalidad, la dinámica misma para vivir, esa intensidad. El agua es importante. Y aquí hay que decir que Isaac abrió los viejos pozos, los pozos que había abierto su padre y que ya habían sido cerrados. Y son esos grifos que se cierran. A veces dejamos de beber el agua, ese líquido vital. Esos viejos pozos tienen que ser abiertos. Dios me ha enseñado lo básico y lo fundamental: acercarme a Él, la necesidad de su presencia. Pero con el paso del tiempo, se cierran los grifos y no voy de la manera que debo de ir, con la frecuencia que debo de buscar esa agua viva, esa agua maravillosa que es el Señor. En Juan capítulo 7, del 37 al 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es el agua. El agua entonces se convierte en ese líquido, en esa presencia de Dios que sacia mi sed. Hay sed, el hombre tiene sed, y esa sed de Dios solo Cristo la saciará con su presencia misma. Y queremos florecer, reverdecer, queremos recibir la gran cosecha, pero la gran cosecha se recoge cuando hay pozos, cuando el agua fluye en el pozo. Y muchos de nosotros somos esos pozos secos, áridos, que ya no fluye agua, sino que fluye frustración, tristeza, porque la sequedad y la aridez trae muerte, esterilidad. Y hay muchas personas que están como aquellos pozos secos. Lo único que hay en el fondo es agua turbia, agua estancada,
agua llena de mugre, contaminada, aguas negras. Y eso es lo que ocurre con muchos seres humanos. Requieren entonces encontrarse con la fuente del agua viva, con esa fuente de agua que sacia mi sed. Y me convierto en corriente de agua, corrientes de agua viva. Y cuando bebo de esa agua, entonces fluye, y todo lo que yo hago florece. Hoy cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a sembrar. Y el terreno en donde esté tal vez sea el terreno estéril, difícil y complejo. La vida es un escenario maravilloso, donde todos los días me encuentro, donde todos los días estamos. Pero muchos de nosotros no hemos entendido que en ese terreno yo puedo florecer. Yo puedo florecer en medio de ese desierto, pero ese desierto florecerá cuando de mi interior corran esos ríos de agua viva, cuando en mí esté la alegría, la fe, el entusiasmo, la llenura de Dios, cuando me convierta en ese instrumento de Dios que usted y yo somos. Pero mientras que el hombre se aleje de la fuente, mientras el hombre se discuta y entre en pleito y en distanciamiento con su Creador, con la fuente de agua viva, será un pozo seco, que lo único que produce será miseria, hambre, muerte y desolación. Soy Guillermo Rodríguez. Chao.